Jesús, misericordia. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se les acercó Jesús, andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Vamos a llamar al Espíritu Santo para que venga a nuestras vidas, para poder escudriñar la santa palabra de Dios. Decimos todos: ven, Espíritu Santo, llénanos con tu luz, llénanos con tu sabiduría, para poder escudriñar la santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Este Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 hasta el 36, que hemos escuchado, nos va a presentar cómo Jesús camina sobre el agua y cómo uno de sus apóstoles le pide que le deje ir hacia donde está él en el agua, y empieza a caminar. Vamos a escudriñar este evangelio que nos presenta San Mateo para que podamos nosotros también ver cómo está nuestra fe, cómo está también nuestra cercanía para con Dios. Esto sucede después que Jesús le dio de comer a muchísima gente, como inicia el evangelio. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos
a que se subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús fue a despedir a la gente para que regresaran a sus casas después de haberle predicado y después de haberle dado de comer. Y después de allí, nos dice la Escritura, después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. ¿A dónde subió Jesús? Al monte. ¿A encontrarse con quién? Con su Padre Dios. Nosotros, o tú, también te has subido al monte para orar al Señor. ¿Has tenido ese encuentro personal con el Señor? Que te hace una invitación bonita, una invitación certera. El mismo Señor nos ha dado ejemplo a nosotros que antes de emprender una labor tenemos que orar a Dios. Después de realizar la labor tenemos que orarle también al Señor. Subió al monte a solas. Es un encuentro personal que la persona debe tener con Dios, un encuentro gratificante, un encuentro que debe salir también de lo profundo del corazón del ser humano. ¿Para con quién? Para con Dios. El mismo Señor nos ha dado un ejemplo. Dice la Escritura, y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Porque tenemos que dedicarle tiempo a Dios también. En medio de tanto ajetreo, trabajo, en medio de tantas cosas que realizamos en el día a día, tenemos que sacar tiempo para dedicárselo a solas al Señor. Por eso la invitación que te hago a ti también es a que saques tiempo para escuchar el Evangelio del día, para escuchar los testimonios de sanación que nos presenta el Padre Cristóbal, y también para que cada día tengas ese hábito de tener la lectura diaria, capítulo a capítulo, de la palabra de Dios, porque hay que tener tiempo a solas para dedicárselo al Señor. Y tú que estás dedicando tiempo a la escucha de la palabra, Dios te va a premiar grandemente. Dios cada día aumenta tu fe, tu perseverancia y te ayuda en los momentos difíciles, y sobre todo también sana todas tus heridas, sana todo tipo de enfermedad que tengas en tu vida y que tenga algún familiar tuyo. Mientras tanto, pues llegó la noche y estaba allí solo. Despidió la gente, se puso a orar y se le ha pasado el tiempo, un tiempo que se lo había entregado a través de la oración a su Padre Dios, que es también nosotros que tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Vamos a dedicarle tiempo a Dios. Mira, hay tiempo para todas cosas. Nos dice la Escritura, hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para lanzar piedras, tiempo para recogerla. Hay tiempo absolutamente para todo. Pero tenemos que aprender a dedicarle tiempo a Dios. Vamos a tener ese trabajito, les dejo esa tarea. Vamos a empezar a cultivar. Empieza a cultivar esa dedicación de tiempo que le tienes que dar al Señor. Porque Dios nos da todo y nosotros también tenemos que ser agradecidos con Él. De madrugada se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Ahora, esta otra invitación de parte de Jesús, tenemos que hacerla parte también de nuestra vida. ¿Qué te dice Jesús? Ánimo, no tengas miedo. Tú que te estás desesperando porque no tienes trabajo, no tienes un empleo,
ánimo, no tengas miedo. Tú que te desesperas a causa de esta pandemia para que no contagie tu vida, ánimo, no tengas miedo. Tú que has sido contagiado con el COVID-19 y estás desesperado porque no sabes qué hacer en medio de tanta circulación de paranoia de que han muerto muchos, para tú no morirte también a causa del COVID-19, ¿qué te dice el Señor? Ánimo, no tengas miedo. No tengas miedo de confiar en Dios. No tengas miedo de orarle al Señor. No tengas miedo, pero lo importante también es el ánimo, es la valentía, es la fuerza, es la manera de cómo tú confías plenamente en el Señor. Recordemos esas palabras de Job: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, porque es una confianza, es una valentía, es una fortaleza que tiene la persona para confiar única y exclusivamente en la persona de Jesús de Nazaret, que te dice a ti también en este día: ánimo, soy yo, no tengas miedo. No te está hablando cualquier otra persona, te está hablando Dios a través de su palabra, te está hablando Dios directo a tu corazón, que te está diciendo a ti que me estás escuchando a través de las redes sociales, que te dice Jesús en este día: ánimo, no tengas miedo, soy yo, te dice Jesús. Él está contigo, Él comparte contigo, Él está ahí a tu lado. Llámalo, siéntelo, pídele que venga a tu vida, así como Pedro le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Así hay que llamar al Señor, hay que decirle: Señor, si eres tú, permite que pueda acercarme a tu presencia, pero hay que hacerlo con el corazón. No hay que hacerlo al estilo de Pedro, que tenía confianza al principio, pero después se fue desvaneciendo su fe que tenía puesta en el Señor. ¿Cómo así? Escuchemos. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Iba con una confianza plena en Dios, pero al sentir la fuerza del viento, eso sucede también cuando la persona dice: yo confío en Dios, pero vienen los problemas y le echa la culpa a Dios. Vienen los problemas y no es capaz de pedirle al Señor que le ayude a resolver los problemas. Viene la enfermedad y lo que hacemos es quejarnos con Dios, y la gente se queja con Dios porque le llegó un viento fuerte y empezó a tener miedo. ¿Qué dice Jesús? Ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Y es la invitación que el Señor te hace en este día. No dudes de Él, no desconfíes de Él, no tengas miedo al acercarte al Señor. Ánimo, acércate a Dios con un sincero corazón. Preséntale a Dios tus enfermedades. Preséntale al Señor todo lo que tienes, todo lo que te pasa en tu vida. ¿Por qué? Porque terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y trajeron donde él a todos los enfermos. ¿A quienes llevaron a la presencia de Jesús? A todos los enfermos. Por eso este canal tiene el nombre de Testimonios de Sanación, porque muchas personas han recibido sanación a través de la explicación de la palabra, a través de un encuentro personal con el Señor. Muchos de ustedes han sido curados y aún no se han dado cuenta que Dios ha hecho sanación en medio de tu vida. Muchas personas están enfermas y confían en Dios, y Dios les va a ayudar porque tienen a Dios en primer lugar en medio de sus vidas. Ánimo, no tengas miedo de seguir adelante, de seguir confiando en la gran misericordia de nuestro Dios.
Confía en Dios, no le tengas miedo al Señor, no dudes de Dios, abandona tu vida en las manos del Señor. Y tú, que estás ahí, que estás escuchando esta palabra, que estás escuchando esta reflexión, que todos los días dedicas tiempo para escuchar la lectura del Evangelio y para su respectiva reflexión, Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. No desmayes, sigue adelante. Comparte con valentía la palabra de Dios. Tú también eres un trabajador del reino de los cielos. Cada vez que tú compartes con todos tus amigos, familiares, conocidos la palabra de Dios, Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Y si estás enfermo, Dios va a venir a tu encuentro para concederte la sanación. Pero eso sí, no dudes, que tu fe no desfallezca, que no le eches la culpa a Dios, sino aprende a confiar y a tener un santo temor del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios sea su fortaleza en medio de tu vida y de tu caminar. Ánimo. Escucha las palabras del Señor que te dice, no tengas miedo y sobre todo aumenta cada día más tu fe. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre tu familia, sobre todo lo que tiene y te acompañe para siempre. Amén. Vamos en este momento, con humildad, con sencillez, a orarle a nuestra Madre María Santísima, diciendo: Santa María, llena de gracia, el Señor contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora